A continuación realizaremos el montaje número 2, secuencia automática de un cilindro de doble efecto. Los integrantes son Ángela Barajas Muñoz, Juan David Briceño Ariza, Rubén Darío Castellanos, Heidi Molano León, Lisbeth Karina Quiroga Muñoz. Presentaremos montaje en el software FluidSim y montaje presencial en el banco de prueba. Vamos a realizar el montaje secuencia automática de un cilindro de doble efecto donde vamos a utilizar sensores. Iniciamos con nuestro circuito de potencia, el cual es un circuito neumático donde tenemos la fuente de alimentación de aire, nuestro elemento de control que es una electroválvula 5.2 biestable, dos válvulas estranguladoras configuradas al 50% y un cilindro de doble efecto. La configuración de la válvula la realizamos haciendo doble clic sobre la misma, configurada de forma neumática eléctrica a los dos lados y pilotada al lado derecho. Realizamos la configuración de escape de aire silencioso a la atmósfera, haciendo clic derecho también sobre la cavidad 5 y 3 de la electroválvula, y de esta manera obtenemos nuestro circuito de potencia. Ahora vamos a hacer nuestro circuito de control, el cual tiene o tendrá componentes eléctricos. Tenemos la fuente de alimentación de 24 y de 0 voltios. Tenemos el pulsador, que es un interruptor obturador. Vamos a hacer uso de dos sensores, un sensor inductivo y un sensor optoeléctrico, dos relés, los contactos auxiliares de los relés y los solenoides. Iniciamos haciendo la conexión desde 24 voltios hasta la parte más lejana. Entonces vamos a colocar las nomenclaturas. El interruptor, por nomenclatura lo llamaremos S1 por darle un nombre, ya que si no le colocamos nombre no nos va a afectar en nada el sistema. Los sensores, este sensor entonces se llamará A0, que es el retorno del vástago, y ese sensor se llamará A1, que es el que me censará la salida del vástago. Tenemos los dos relés que por nomenclatura son llamados K. Este será K1 y este será llamado K2. Y el contacto auxiliar del relé K1 y el contacto auxiliar del relé K2. Los solenoides por nomenclatura son llamados Y. Este será llamado Y1, que es el que me hará la salida del vástago, es decir, A más, y el solenoide Y2, que me hará la carrera A menos, es decir, el retorno del vástago. De la misma manera como llamamos los solenoides de la electroválvula. Acá será Y1 y acá será Y2. Listo, continuamos con la conexión. Tenemos la conexión de 24 voltios al pulsador, del pulsador al sensor inductivo. Recordemos que los sensores inductivos son aquellos que nos ayudan a detectar metales. Estos sensores
tienen tres terminales. La terminal marrón o BR, que es la terminal positiva, la cual va conectada a 24 voltios. La terminal azul, que es llamada BU, es la terminal negativa y va conectada a 0 voltios. Y la terminal BK, negro, que es la terminal del retorno, y en este caso irá conectada a 0 voltios. En esta parte es importante hacer una aclaración, y es que el sensor o los sensores que utilizamos en el laboratorio fueron de conexión de naturaleza NPN, es decir, a 24 voltios. Pero en el montaje que realizaremos en FluidSim, la conexión la haremos de naturaleza PNP, es decir, a 0 voltios, dado que por la configuración del software, si hacemos la conexión NPN, no nos funcionó. Entonces, la terminal BK, que es la terminal del retorno, la conectaremos a la terminal A1 del relé, y la terminal A2 del relé irá conectada a 0 voltios, por lo cual es una conexión PNP. Tenemos ahora nuestro sensor de tipo optoeléctrico, este sensor lo que me va a hacer es detectar la posición del vástago y me generará el retorno automático del mismo. Este sensor de la misma manera tiene tres terminales: la terminal BR, que es la terminal positiva y va conectada a 24 voltios, la terminal BU, que es la terminal negativa y va conectada a 0 voltios, la terminal BK, que es el retorno, conectada a la terminal A1 del relé, y la terminal A2 del relé va conectada a 0 voltios, es decir, que tenemos una conexión de tipo PNP. Este sensor, relé, que tenemos acá, K1, tiene su contacto auxiliar de K1 ubicado acá de esta manera, el cual, a ser energizado, se cerrará y me dará paso a energizar el solenoide Y1 para que se haga la carrera A+ o la salida del vástago. De la misma manera tenemos acá un contacto auxiliar del relé K2, el cual, al activarse, me energizará el solenoide Y2, el cual me realizará la carrera A-, es decir, el retorno del vástago, el cual en este caso será automático tanto la salida como el retorno a través de la detección que hacen los sensores. Realizaremos la prueba del montaje de esta manera. De esta manera damos por finalizado el montaje. Buenas noches, nos encontramos en el laboratorio de automatización realizando el montaje de secuencia automática de un cilindro de doble efecto. Los integrantes son Ángela Barajas, Heidi Molano, Karina Quiroga, Rubén Darío Castellanos y Juan David Briceño. El montaje es el siguiente. En la parte neumática tenemos un cilindro de doble efecto, dos válvulas estranguladoras conectadas directamente a una electroválvula biestable, 5.2. En la parte eléctrica tenemos dos sensores, un sensor inductivo y un sensor optoeléctrico. Tenemos un módulo de pulsadores, una fuente de 24 y 0 voltios y un relé. La conexión inicia con el pulsador desde 24 voltios al pulsador. Del pulsador viene directamente al primer sensor inductivo. De este sensor inductivo viene la conexión a 0 voltios. Pero de la parte del sensor inductivo viene una conexión directamente al relé K1, donde encontramos conexión
a la parte A2 del K1 y la parte A1 del relé K1 viene conectado a 24 voltios. La siguiente parte viene de 24 voltios a el sensor optoeléctrico. Del sensor optoeléctrico tenemos una conexión a 0 voltios. De allí también sale una conexión directamente al relé K2 hacia la parte A2. De la parte A1 del relé K2 viene conectado a los 24 voltios. De esta forma completamos la conexión de relés. En la parte de solenoides encontramos la conexión directa en la fuente, en la línea de corriente con los auxiliares K1 y el auxiliar K2. Cada uno de los auxiliares debe tener una conexión a 24 voltios, como la vemos acá, y cada uno de esos auxiliares viene conectado a los dos solenoides, Y1 y Y2. Y cada uno de estos solenoides vienen conectados a 0 voltios proporcionalmente. De esta forma, hacemos la prueba del montaje. Podemos graduar la frecuencia de salida y entrada del vástago con las válvulas estranguladoras.